de Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Frontera, una mañana lluviosa aquí en Managua, sobre todo en la parte suroriental de la ciudad, tal y como pronosticamos, ¿verdad? Nosotros los expertos. Mentiras, son bromas, pero bueno, sí, la pegamos. Mañana ya, dicen que mañana va a llover generalizado, vamos a ver. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos y está cumpliendo 34, creo que está cumpliendo hoy Gerson Dumas Telles, Gerson Ramón Dumas Telles, compañero de trabajo aquí en Radio La Primerísima en el departamento de prensa. Por eso está pidió libre, porque se va a ir a emborrachar, dice. Dice que va a ir con vos, Carlos Hurtado, a emborracharse, porque vos sos el bueno aquí a eso, el guaro, bueno, a ver. Felicidades, Gerson. El próximo miércoles a las 4 de la tarde en la librería Rigoberto López Pérez, en el Centro Comercial Managua, habrá una misa por Aldo Díaz Lacayo. Ayer fue su primer aniversario. ¿Cuánta falta hace Aldo? La va a celebrar el padre Antonio Castro el miércoles a las 4 de la tarde en la en la librería Rigoberto López Pérez, sección A, módulos 35 y 36. O sea, vos entrás después del Banpro, vos seguís recto sobre esa calle y a mediación, a mano derecha, ahí está la librería que fundó Aldo Díaz Lacayo. El miércoles vamos a hablar algo sobre Aldo, que ayer fue, repito, su primer aniversario. Son las 6:36. Oye, tranqueros. Oye, somocistas. Ustedes, patricida, yanqui, almas de ya saben qué. Que bien pendiente. Bueno, entonces hoy les vamos a destapar una olla podrida. Así que preparen su grabadora. ¡Pum! Estén listos. De video, de lo que les dé la gana. Estén listos, tranqueros. Hoy les vamos a destapar una olla de un tipo que se la da de inteligente. Él se la da de decir muy vivo él. Un ratero común y corriente. Se los vamos a demostrar además. Porque no hablamos al peso de la lengua. Papelitos hablan. En un rato. Para que estén listos, tranqueros. Son las 6:37. Ayer en la madrugada falleció uno de los más importantes jefes de la insurrección de los barrios occidentales, que tenía una enorme trayectoria, pero más que eso. Estamos hablando de Víctor Romero, conocido como Diente Lata, o Bayardo, o el chino Bayardo. Entonces, más que eso, todos sus compañeros, los que lucharon con él, lo recuerdan como ejemplar. Como un hombre que sabía lo que hacía, sabía dirigir y no andaba con aspaviento. ¿Alguna vez alguien vio que Bayardo, que el chino Bayardo anduviera pidiendo cargos o reclamando honores? Y sin embargo,
Su participación fue sumamente importante en la insurrección de los barrios occidentales. Lo recuerdan muy bien Pablo Emilio Barreto, Víctor Cienfuegos, a quien le agradecemos que nos avisó, el comisionado general Yuri Valle. Todos ellos trabajaron con Víctor Romero y queremos contar algunas cosas de él. Fíjate lo que él se retiró del Ministerio del Interior, estuvo en las TPU y se fue a la finca de su mamá, porque él nació en Niquinomo y allí murió. Tenía muchos años de estar enfermo y estaba enfermo para el golpe y él se fue a presentar enfermo. Aquí estoy, a ver qué hay que hacer. Así era el Chino Gallardo, pues. En esta hay una foto donde está con Víctor Cienfuegos y un compañero, Benjamín Dávila, creo que se llama el otro compañero, y él está en el centro. Ese es el Chino Gallardo, diente lata también. Entonces él era un trabajador, un fabril, se integra, primero se organiza sindicalmente, luego se integra al Frente Sandinista, de ahí lo incorporan a los Comandos Revolucionarios del Pueblo y llegó a ser uno de sus jefes en Managua, de los más importantes. El general, también el general Larga Espada, que lo conoció bien, lo describe como arrojado y sereno en el combate. Hay 5 eventos donde el Chino Gallardo destaca, bueno, 5 de tanto, pues lo vamos a mencionar estos 5. El primero, dirige una emboscada en el Camino de Bola, o sea, el camino que va para la feria, más allá, todo eso era un camino. Ahí emboscó a la guardia y iban 2 patrullas, 4 guardias muertos. Él fue el que encabezó el comando que ocupa, le pone dinamita a la antena y quemó la estación X, la de Somoza, que transmitía en los 750 de amplitud modulada, de la AM. Segundo. Tercero, una emboscada que dirigió allí en el 7 Sur. Buen golpe a la guardia. Cuarto, ahí mismo, en el 7 Sur, cerca de ahí vivía la amante de Somoza, que actuaba como primera dama, la Dinora Samson. Ese es el cuarto. El quinto, metieron a la Prosan. La Prosan era una empresa de productos sanitarios, creo que esas eran las iniciales, Prosan, y recuperaron cuantiosa cantidad de dinero para financiar la insurrección. 6. Cuando los sucesos de la Sacomacén, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, no, esos fueron muy conocidos en aquellos años. Una durísima represión contra los sindicatos, contra los obreros que habían iniciado una huelga. Ahí se enfrentó taco a taco con la EBI. Ese era el Chino Gallardo. Ahí en la de Sacomacén es donde cae Jorge Alberto Orontes. Y esa experiencia militar le permite al Chino Gallardo llegar a ser en la práctica el número 2 de Gabriel Cardenal. Que era parte de la jefatura de la insurrección allí en el barrio San Juan, en los barrios occidentales. Gabriel Cardenal, un compañero que escribió, él era jefe de verdad, tenía unos huevos de la madre y por eso lo seguíamos sin chistar. ¿Te imaginas? Clase de autoridad la que tenía el compañero. Y el comisionado general Yuri Valle dice, el Chino Gallardo, mi entrañable hermano de la clandestinidad, de la barricada y de los combates calle por calle en San Judas, de los combates en el vapor, de donde somos sobrevivientes. Y cuenta Pablo Emilio Barreto que durante el repliegue a la hacienda del vapor, Víctor Romero era el único portador de una ametralladora 50 y puso a raya la guardia. Perdón, una ametralladora 30. Y
como iban persiguiendo, la guardia iba persiguiendo al chavalero que va para la hacienda del vapor. Lo puso a raya. Y después la guardia, que cuando lo ubica ya en la hacienda, que lo rodea, el Chino Bayardo es el que tenía la ametralladora y evitó ahí una mayor masacre. Mataron a 12 compañeros, pero hubiera sido de 100 si no ha sido el Chino Bayardo y su ametralladora el 17 de junio de 1979. Después, imagínate vos, ya quedan a buen resguardo los compañeros, después cada quien se distribuye. Él se fue a meter a Santa Rosa. Ahí estaba tomado ya por el frente, por los comandos revolucionarios del pueblo. Los encabezaba Marcos Somarriba. Ahí se fue a meter y a pelearla otra vez. Y después se fue al repliegue, a Masaya. En Masaya también a pelear. Y en todos lados destacaba este compañero. Ahí estuvo en el sector de la Boscomonje. Ahí cae el compañero Antonio Sánchez el Viejo. Estuvo en los combates de la Inca. La columna del barrio Santa Rosa llevaba el nombre de Chico Mesa, Francisco Mesa Rojas. Allí en Masaya el jefe era Hilario Sánchez. Con él trabaja con las fuerzas guerrilleras que ya estaban asentadas en la ciudad de Masaya. Ya después del triunfo se integró el fundador del Ministerio del Interior y fue el encargado de entrenar y organizar a las tropas especiales del Ministerio del Interior, las TPU, para frenar a Arde, la contrarrevolución de Arden que dirigía Edén Pastora, ahí en Río San Juan. Hay una foto famosa donde está él en el Cerro México, cerca de la Comunidad México. Está planificando la emboscada. Era un hombre de acción, de terreno, pero además entrenador, o sea, formador de combatientes. Y cuenta un compañero que dice que después de esa emboscada que hizo las TPU, la contra Arde pues entró y en 3 comunidades asesinó a 8 campesinos, las comunidades de Cruz Verde, México y Jerusalén. 8 campesinos asesinados. Cada vez que hablo de San Judas me acuerdo de Cantillano, de Jorge Cantillano y de Francisca Mendoza, 2 aguerridos combatientes también de San Judas. Todos los años recuerdan a sus muertos, como debe ser. Son las 6:45. Saludos, Cantillano, saludos, Francisca. Y a sus hijos, y a sus nietos, y a sus bisnietos. Fíjate que me mandaron esto, y yo creo que es importante. Este compañero, yo no recuerdo que alguien lo haya mencionado. Realmente hay una publicación que la hizo Denis Alonso ahí en Estelí, porque él era esteliano. Pero después con un compañero de la zona donde murió, recabamos un poquito de más de datos. Se trata de Pedro Antonio Barrientos, conocido como el Negro William o Emilio el Negro. Nació en El Regadío, una comunidad que queda como a 20, un poquito más, 20 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Estelí, una comunidad campesina famosa. Entonces, después de la insurrección de septiembre y la retirada, él se va a los campamentos de Honduras, al frente norte. Allá se lo lleva el zorro. Y ahí se integra la columna Óscar Turcio, que encabezaba Germán Pomares y que ingresa por el lado de Jalapa. Ya en plena ofensiva final, estamos hablando de febrero-marzo del 79. Y detecta la guardia que está la agrupación, deciden atacar el Jícaro el 26 de marzo del 79 y ahí cae este compañero, Pedro Antonio Barrientos, el 26 de marzo de 1979. Y ahí cargan el cuerpo sus compañeros y se retiran al Zúngano, que eso queda, bueno, en aquel tiempo, yo no sé si seguirá haciendo, pues no conozco cómo está ahora, pero eso era montaña, selva. Entonces del Jícaro se van al Zúngano por montaña, nada que camino, ¿verdad? Y queda más o menos como a unos 25 kilómetros más o menos del Jícaro. O sea, ahí se tiran sus 2 días caminando.
En la zona de Quiralí es el Zúngano, pero bueno, vecino. Y entonces, después llegan a Quiralí, ahí sepultaron al compañero, a Emilio el Negro. Después del triunfo, sus compañeros llegaron a sacar el cuerpo, y no está confirmado esto, pero por lo menos ese es lo que manejan los compañeros ahí en el lado de Jalapa, que llevaron el cuerpo de William el Negro, o el Negro William, a la casa de su papa en el regadío, y el papa no lo quiso recibir, dicen. Entonces lo regresaron y lo sepultaron en Jalapa, pero nadie sabe dónde está la tumba de Emilio el Negro William Pedro Antonio Barrientos. Honor y gloria a otro héroe de la revolución. Una pregunta, hay un compañero que está preguntando a Pérez, espérese. Oye, tranqueros, acuérdense, en un rato les voy a dar para que se arrechen más. Han pasado amargados. Bueno, ahora van a tener más motivo. Espérense, sí. Aguanten. Hay un compañero que está preguntando por un familiar. Interesante. El compañero se llama Ismael Vanega. Y dice: nosotros perdimos un familiar que luchó al lado de Germán Pomares y no se supo más de él. Nos gustaría saber si alguien supo qué pasó con él. Se llamaba Óscar Danilo Vanegas. Si alguien sabe de Óscar Danilo Vanegas, por favor, nos lo informa. Impresionante, ¿verdad? 44 años después y todavía la gente busca sus deudos. Increíble. En Chichigalpa, el 26 de mayo de 79, esto ya lo contamos una vez, pero no puedo dejar de recordar a los masacrados en Chichigalpa el 26 de mayo. Había habido una acción guerrillera en la carretera, ahí por la gasolinera, y la guardia llegó en la madrugada a sacar uno por uno a los compañeros que presumían la guardia que habían participado. Había varios orejas que los habían denunciado y los fueron matando ahí, uno por uno. Estamos hablando de los compañeros Ronald Martínez Saavedra, Miguel Ángel Blandón, Ronald Simón Altamirano Acosta, Armando José Herrera Méndez, Ronald William Herrera Méndez, Carlos Alberto Solís Zamora, Carlos Henry Solís Altamirano, Jorge Luis Zapata Lechado, Israel Mesa Zapata y Rolando Concepción Rodríguez González. Por cierto, el nombre Rolando lo lleva el Centro Tecnológico de Capacitación y Educación Técnica ahí en Chichigalpa. Y me llamó mucho la atención estas fotos. Tenemos estas fotos de los niños llevando las flores, donde está la estela que recuerda a todos 8 o 9 compañeros. Preciosas imágenes, ¿no? Y es lindo eso, porque los niños van educándose en el recuerdo y en el agradecimiento a quienes nos dejaron la revolución, el que nos abrieron el camino y nos dejaron la paz. Les voy a contar una cosa que por lo menos a mí me estremeció. Vamos a ir poquito a poco, ¿sí? Porque en mayo del 85 hubo 3 eventos. En 1985, en mayo, en Mulucucú. 2 eventos en Mulucucú y un tercero en Celaya Central, pero saliendo de Mulucucú. Que en la zona lo recuerdan y los sobrevivientes lo recuerdan, pero hasta ahí llegamos. El 26 de mayo de 1985 caen en Mulucucú Gilberto Torres Huerta, originario de la comunidad del Anzuelo, San Antonio Matiguás, Juan Ramón Pizarro Ramos y Eduardo Danilo Caldera Morales, ambos de Managua, y el compañero Néstor Bautista Ríos de Chinandega, 26 de mayo. Al día siguiente, en la recta de Unicuás,
que es entre Mulucucú y Río Blanco. En aquella época eso era una trocha insoportable, hermano. Ahí te pasaba fácil de Río Blanco a Mulucucú 3 horas. Fácil, fácil. Y además eso era selva. Si Mulucucú era un caserío y el campamento, la escuela de adiestramiento del servicio militar. Entonces, en la recta de Unicuás, ahí caen 28 compañeros. 28. 12 muchachos del Sócrates Andino, del Sosa, y 16 de la Brigada 361 de Matiguá. Lo agarró sabroso la contra. Es una recta entonces. Vos sabés lo que son 28 muchachos. No pudieron identificarlos a todos, solo se pudieron identificar a 13 muchachos. ¿Cómo sería? Primero porque quedaron desfigurados y segundo porque es que en esa época no había registro de muchos, había muchísimos voluntarios y solo se daban cuenta los que estaban en los pueblos y no se sabía a qué misión iban. 28, que fue una matanza. Pues. Voy a leer los 13 nombres de los compañeros identificados. Paulo Emilio Sobalbarro Vilches, Roberto Otero Vargas, Edilberto Carvajal Delgado, Manuel A. Salazar Álvarez, Luis Arlen Mena Sotelo, José Calixto García Gaitán, Lino José Cárdenas Escobar, Rafael Arcángel Dávila Salinas, Gabriel Antonio Gutiérrez López, José Domingo Mendoza, José Javier Sandoval, Danilo Caldera y Eugenio Martín Centeno López. 13 de 28. Honor y gloria también para estos héroes de la recta de Unicuás en Mulucucú. En 2 días, 33 muchachos. En 2 días. No, 32, 28 y 4, 32. Y ahora les quiero contar, esto lo voy a leer, es del mismo combate y bueno, yo no recordaba esta historia, la segunda historia que es parte del mismo combate, son 2 historias del mismo combate. Y la segunda historia no la recordaba del todo. Empiezo. Esto fue escrito por un compañero fundador del BLIS, Sócrates Andino, del Sosa, que lo conocían como el chino, originario de Nindirí, Godofredo Membreño Sevilla. Muy bien escrito. Recuerden, nosotros no estamos haciendo un esfuerzo de rigor científico. Estamos relatando testimonios, cómo recuerdan los eventos sus protagonistas. Pueden estar equivocados o no, pero eso no nos corresponde a nosotros decidirlo. Pero son los recuerdos que son de los compañeros que lo escriben. Que por cierto, ha habido una explosión en los últimos meses de todo el mundo escribiendo lo que recuerda. Qué bueno, qué bueno. Contando los combates en los que estuvo, o los compañeros con los que luchó y cayeron, o que ahí están vivos, pues eso es buenísimo. Así es una manera de construir la historia. Entonces yo no estoy aquí leyendo la historia oficial, sino el testimonio de un compañero que su valor es enorme en tanto que es testimonial, pero puede equivocarse. Eso lo determinan otros compañeros, pues. Entonces Godofredo Membreño Sevilla relata así el combate que hubo entre 2 comarcas, Batitán y Poncay. Ahí tenemos el mapa donde los ubica.
¿verdad? Y queda más o menos a unos 90 kilómetros de Río Blanco, hacia el oriente. Todo eso era a pie, hermano. 4 o 5 días caminando, día y noche, hermano, en aquel fangal, aquella selva, los animales, la lluvia. 90 kilómetros con el fusilatuto, con los zambrones, con la munición de la cantimplora, tu mochila donde vas algo de comida, agua. Le zumba, hermano, le zumba eso. Este 8 de mayo recuerdo a nuestros hermanos caídos en 1985 en una misión realizada en las montañas de Celaya Central. En esos días de heroica batalla logramos desmantelar campamentos de la contrarrevolución en las comarcas de Batitán y Poncaya. Fue una gran experiencia militar. Después de varios combates, nos tomamos una base estratégica de la contra en combinación con el BLI Farabundo Martí. Tuvimos que lamentar la pérdida de varios hermanos que cayeron combatiendo y muchos de los nuestros también sufrieron serias heridas. Fue el 8 de mayo de 1985. Nuestro puesto de mando estaba en Río Blanco cuando se nos asignó la misión de desarticular un campamento contrarrevolucionario en la zona de Celaya Central. Repito, a 90 kilómetros de Río Blanco. Entonces iniciamos una caminata de varios días. Las 4 compañías del BLI Sócrates Sandino enfrentamos a los agresores de la revolución en distintos momentos mientras avanzábamos en Celaya Central. Salimos adelante airosos tras burlar emboscadas que el enemigo había preparado para frustrar nuestra misión. La contra tenía una base social fuerte en esa zona del país. Recuerdo que encontramos a un sacerdote con su sotana, su Biblia, su crucifijo, con un sombrero, montado en una mula, supuestamente evangelizaba a los campesinos con la palabra de Dios, pero su verdadera misión era reclutarlos para la contrarrevolución, diciendo que los sandinistas eran comunistas y que era preciso armarse para luchar contra nosotros. Yo pertenecía a la primera escuadra del primer pelotón de la segunda compañía. Era el segundo fusilero de la primera escuadra. Cumplíamos las tareas de exploración. El jefe del primer pelotón era el oficial Santos Lira, quien había sido del BLI Simón Bolívar y llegó a reforzar los mandos del BLI Sócrates Sandino, igual que el jefe de compañía, el teniente Santiago Espinosa, también proveniente del Simón Bolívar. Recuerdo que esa primera escuadra la integraban Feliciano Chano de Esquipula, Martín Rocha de Managua, Godofredo Membreño de Nindirí, Daniel El Dundo de Esquipula, Mario Villavicencio, Cairo Cordero, un compañero de Managua que usaba la RPK. El jefe de escuadra era de Matagalpa, si no me equivoco se llamaba Javier y salió herido. También estaba Lira, que siempre nos acompañaba como jefe de pelotón. Roberto Salomón Carmona, originario de la Concepción Masaya, había estado hospitalizado en Apanás por 4 meses con problemas en su columna. Recién le habían dado de alta y lo mandaron con nosotros en su primera misión después de su convalecencia. Él iba adelante en la primera escuadra. Recuerden este nombre, Roberto Salomón Carmona, originario de la Concepción Masaya. Al internarnos en el territorio logramos capturar a un contra que andaba buscando tortillas en una casa. Lo amarramos de las manos y lo mandaron adelante para que nos llevara al lugar donde estaba la base de la contra. Él sabía de una emboscada que nos tenían preparada con minas Claymore, de fabricación estadounidense. Las minas las habían colocado en el camino principal, por donde debíamos pasar rumbo a la cima de una loma, pero el prisionero contra nos desvió hacia la izquierda para esquivar la ruta minada y salvar así su vida, protegerse a sí mismo. Lira iba de tercero o cuarto en la escuadra. Cuando nos acercábamos a la cima de la loma, los enemigos atacaron con fusilería. Carmona empezó a disparar al igual que nosotros. Los contras comenzaron a retirarse de sus posiciones y de pronto escuchamos una fuerte detonación al costado derecho.
Pensamos que los otros pelotones habían entrado en choque con el adversario. Carmona se mantenía adelante. En la ofensiva corrió disparando en ráfaga hacia la cima. Y un contra que se había quedado escondido detrás de una palmera apuntó a Carmona, le disparó y lo hirió de muerte. Quedó tendido en el suelo. Los primeros que llegamos donde Carmona fuimos Martín Rocha, Lira y yo. Vimos que estaba boca abajo, sin vida. Cuando subimos a la loma posicionándonos de ese lugar, nos comunicaron que el jefe de la compañía, el teniente Santiago Espinosa, Vladimir Saborío y el francotirador Ramón López habían entrado al camino minado con las minas Claymore y estaban muertos. Lira me dijo que lo siguiera y bajamos hacia donde había sido la emboscada y miramos los cuerpos de los 3 compañeros. Las otras compañías avanzaron y nosotros quedamos atrás con nuestros hermanos fallecidos. Ese 8 de mayo de 1985 tuvimos la pérdida de 4 compañeros de combate en la segunda compañía. Nuestro jefe, el teniente Santiago Espinosa, originario de Mulucucú, Vladimir Saborío, de Carazo, Ramón López, de Carazo, y Roberto Salomón Carmona, de la Concepción Masaya. La misión duró casi un mes y logramos el desmantelamiento del campamento Contra en esa zona montañosa de Celaya Central. 3 cosas me impactaron en esa misión. 1. La base social que tenían los Contras en esa región, la logística y el tipo de armamento. Como base social tenían correos de civiles. La mayoría de ellos eran campesinos entrenados en el campamento que nosotros desarticulamos. La Iglesia Católica, a través de sus líderes, los apoyaba. Tenían armamento de todo tipo, hasta ametralladoras calibre 60. En cuanto a la logística, tenían un campamento muy grande, con pista de aterrizaje, barreras para montar toros, galleras con gallos americanos, ganado para su alimentación, champas, torreones de bambú, entre muchas otras cosas. Solo imagínense eso, cómo estaba asentada la Contra. Y la destrozamos. Ahora oigan algunas cosas que dice Godofredo. La segunda cosa que le impactó. Me impactó ver al chocollito que el jefe de compañía, Chago, el teniente Santiago Espinosa, caminaba en su hombro como mascota. Después que detonó la mina y que el teniente Espinosa, Chago, quedó tendido muerto, el chocollito estaba vivo a la par de él. No se separaba el chocollito del cuerpo de su amigo. Y la tercera cosa fue, dice Godofredo Membreño Sevilla, esta es verdaderamente espeluznante, hermano. Mi hermano Roberto Salomón Carmona me contó que su papá había sido guardia nacional y que en 1979, con el triunfo de la revolución, su papá había huido hacia Honduras y nunca más supieron de él. En esa misión y en ese campamento, las bajas ocasionadas a los Contras fueron bastantes. Y por esos pasajes curiosos de la vida, uno de los que murió fue el papá de Carmona, que tenía el mismo nombre de mi hermano de armas, Roberto Salomón Carmona. El diario Barricada publicó el desmantelamiento del campamento Contra de Batitán y Poncaya y la caída de un jefe Contra, Guardia Nacional, Roberto Salomón Carmona. En el mismo combate murieron el hijo como soldado del Ejército Popular Sandinista y el padre como ex Guardia Nacional y jefe de la contrarrevolución. Cuando el cuerpo de nuestro hermano Carmona fue llevado a Paná a prepararlo para su regreso a su casa en la Concepción Masaya, lo acompañó el sargento de la primera compañía, Alberto,
quien era ese mismo municipio y amigo de Carmona. Los familiares no querían recibir porque habían leído Barricada y miraron la noticia de la caída en combate del papá de Carmona. Primero comprobaron que se trataba del cuerpo de nuestro hermano y hasta entonces lo recibieron. Padre e hijo caen el mismo día, en el mismo combate, pero en aceras diferentes. Este relato es para recordar a quienes ofrendaron sus vidas y a nuestros hermanos lisiados de guerra, a todos aquellos que participamos en ese desmantelamiento del campamento contra de Batitán y Poncaya, a los miembros del FLI Farabundo Martí que participaron con nosotros en esa misión. A mi regreso a la base en Río Blanco, la jefatura de la compañía me asignó el fusil Dragunov. Anduve de francotirador hasta que llegó Miguel Blandino, el narizón. Pasé entonces a la escuadra de exploración dirigida en aquel momento por Alí, un permanente del BRI Simón Bolívar que nos reforzó a nosotros y posteriormente terminó usando la pieza de mortero, pero ya no regresé al primer pelotón de la segunda compañía. Hermanos de las diferentes compañías del BRI Sócrates Sandino, ustedes tuvieron sus propias experiencias combativas en esa misión. En sus memorias guardan imperecederos recuerdos de nuestros compañeros caídos en combate. Escriban, compañeros, escriban. Por esos muertos, nuestros muertos, juramos defender la victoria. El testimonio de Godofredo Membreño Sevilla, el chino, originario de Nindiri. Y miren lo que es la vida. En ese mismo combate, otro testimonio. Y es sobre un compañero, yo no lo conocí, sinceramente, pero lo que yo lamento es que sus compañeros de entonces no hayan hecho lo adecuado para mantener la memoria de este compañero viva. Estoy hablando del compañero Chendo García, Rosendo García, fotógrafo del diario Barricada, corresponsal del diario Barricada, corresponsal de guerra. En esta foto aparecen Sergio Balmaceda y Chendo García, Rosendo, el de sombrerito campechano blanco, ese es Chendo García. Él llegó como reportero de guerra a inicios de 1985, es que yo no copié el nombre del compañero que escribió esto, le ofrezco disculpas. Y se va con el primer pelotón en una misión con rumbo a Poncaya y a Batitán. En un cerro que no me acuerdo el nombre, establecemos contacto con la guardia y maniobramos el primer pelotón de frente y el segundo por la derecha. El tercer pelotón se queda resguardando las piezas que ya se estaban armando para apoyar las piezas de artillería. El segundo pelotón de mi amigo Loaiziga es emboscado en la salida de un camino. Ahí caen creo que 3 compas, Benito, soldado permanente y jefe de la escuadra, Elías de Chichigalpa, Pedro también de Chichigalpa y otros que cayeron heridos que no los recuerdo sus nombres. Los guardias estaban en la orilla del camino y ahí les cayeron. Nosotros, los del primer pelotón, la segunda y tercera escuadra, maniobraban un poco más a la derecha de la primera, que nos fuimos de frente a los guardias que estaban en una pequeña loma y rompimos fuego. Llegamos desplazados a una pequeña milpa de 1 medio metro de alto y lo que nos protegía eran unas pequeñas escorrentías y las matas de maíz. El fuego era nutrido y francamente no nos dejaban avanzar y mucho menos levantar cabeza. Así estuvimos como 1 hora disparando ráfagas cortas a sus posiciones. En eso nos dice el jefe de pelotón, Felipe Matus Matute: vamos a extender la escuadra, la de exploración hacia la izquierda y derecha, y los demás nos vamos a poner de pie con todo el huevo y avanzamos en ofensiva. Las 2 PKM y los 2 coheteristas que operan en ese caso nos quedaban apoyando con todo lo que tenían. Hijo de puta, dije en mis adentros, ya caímos todos aquí. A todos nos pulsaba el corazón a 1000. Y ni modo, nos ponemos de pie y disparamos al unísono. Avanzamos y avanzamos gritando las consignas de siempre.
que se rinda tu madre, patria libre o morir. Entre los gritos y nuestros disparos no escuchábamos los disparos de ellos. Y así llegamos a la cima. Y con granadas de mano y ráfagas de nuestros fusiles tomamos la loma. En eso cae uno de los compañeros coheteros que portaba el RPG-7. Yo estaba cerca. Y miro que Rosendo Chendo García, el fotógrafo de Barricada, corresponsal de guerra, cuando cae el compañero que portaba el RPG-7, el Chendo agarra el RPG-7 y dispara. Al disparar sale el humazón. Con el humazón la contra ubica dónde está francotirador y le pega el balazo en el cuello a Chendo García. Cae herido. Yo era sanitario y lo veo, corro a recogerlo. Estaba boca arriba en la línea de fuego. Y oigan la maniobra que hace este compañero para rescatar el cuerpo de Chendo, que está herido. Tiendo aún más sus manos y me le acuesto encima, también boca arriba. Y me doy la vuelta para que él quede encima mío, boca abajo. Y de arrastra, fíjense bien, él se acuesta encima, boca arriba los dos. Él le agarra las manos y se da vuelta, de manera que el compañero queda encima del sanitario y el sanitario lo lleva agarrando de las manos. Y así arrastra, comienza a arrastrarse con él encima para llevarlo a un lugar seguro. Y así lo saca de la línea de tiro. Lo lleva hasta un Guanacaste y ahí lo deja. Le vendo la herida. Volaba un chorrito de sangre, pero estaba vivo. Algo consciente y me decía, no me dejes, hermano. Un compa que se quedó conmigo cubriéndome le contestó, juntos entramos y juntos saldremos. Le puse 2 sueros a Chorro. Después que terminó todo el combate, lo curamos bien. Hicimos una hamaca y emprendimos la salida. Recuerden, de ahí a Río Blanco, 4 o 5 días de camino, 90 kilómetros. Caminando entre lodazales todo el día. Se nos murió. Perdió mucha sangre. Chendo García, Rosendo Chendo García. También ahí cae nuestro amigo sanitario mayor César. Lo que pasó con él es que se quedó atrás de la tropa, se perdió y agarró el camino donde estaba la contra. Hicimos un rastreo y lo encontramos. Encontramos su cadáver. Lo asesinaron. Le quitaron todo. Lo dejaron sin ropa, sin sus partes íntimas. Y no voy a decir más de él por respeto, pero luego sería ojo por ojo. Honor y gloria a nuestro hermano Rosendo, que gracias a él nos quedaron muchas fotos. E hizo un acto de valentía de recoger el lanzacohetes del otro compañero para apoyar al resto de la tropa. Todos éramos miembros fundadores de la Juventud Sandinista. Nosotros encontramos cuenta otro compañero, César Barrera, nosotros encontramos al Farabundo Martí y con ellos venía un francotirador. Y ese francotirador era hermano de uno de los caídos que llevábamos nosotros, de Ramón López. Entonces lo evacuaron al hermano, a los 2 hermanos, para el caído y el de Fama. Y esta otra historia que también la tengo que contar porque es preciosa, ¿no? Esto habla de lo que era un gran compañero. Al final le vamos a decir el nombre. Dice este testimonio de Jorge Porra, fundador del Farabundo Martí. Dice que iban camino a Batitán y después de caminar 3 días llegan a una hacienda de un señor llamado José Antonio Toledo, que tenía tantas reses que ni él sabía cuántas tenía. José Antonio Toledo tenía un hijo único, que le ayudaba en las tareas de la finca, de la hacienda.
como estábamos en plena guerra contra la Contra, un capitán de nombre Martín, no recuerdo el apellido, le dijo al señor Toledo que nos íbamos a llevar a su hijo. De más está decir lo triste que se puso el señor Toledo por la noticia recibida. Como ya teníamos 3 días de estar ahí comiendo tortillas con crema, por cierto, dice Jorge Porra, las tortillas con crema más ricas que me haya comido en la vida. El señor Toledo logró desarrollar una gran confianza conmigo y me dijo que hablara con el capitán Francisco Javier Hidalgo, el jefe del BRI, que intercediera por su hijo. Así lo hice. Capitán, le dije, el señor Toledo dice que por favor no nos llevemos a su hijo, que es el único que le ayuda en la finca. Y oigan la respuesta de ese extraordinario compañero que fue Francisco Javier Hidalgo. Decirle al señor Toledo que nosotros somos hombres de paz, que por las circunstancias de la vida andamos armados, pero que tenemos corazón y que sabemos que su único hijo es su bastón de apoyo. Nosotros lo necesitamos en el frente de guerra, pero él lo necesita más para que le ayude con su finca. Y dice Jorge Porra, en ese instante me di cuenta que además de ser un hombre valiente y arriesgado, el capitán se retiró como mayor, al caer, lo ascienden a mayor, Hidalgo, era también un hombre de sentimiento. No es traumático, no es que uno quiera solazarse en los eventos de la guerra. Los eventos de la guerra nos tienen hoy aquí y no podemos olvidarlo, ni a los caídos ni las circunstancias que cayeron, para seguir trabajando y luchando contra la pobreza, para acabar contra la pobreza, para vencer a los yanquis, para sacar adelante el país, para que el pueblo viva mejor. De ahí venimos, compañeros, no nos olvidemos. Regresamos para contarle lo del matrimonio tranquero. Son las 7:20. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7:24. Pongan la grabadora y ahí, pónganse a trabajar. No estoy con vos de aquí, sino con todos esos tranqueros babosos. Todos los sicarios, ahí andan sudando calentura ajena. Y ahí les voy a contar para que no anden de pendejos, hombre. Oh. Ya metieron las patas, ya renegaron de su patria y siguen, ya perdieron todo. Son ahora cualquier cosa. Y andan defendiendo lo que se dan la gran vida, robando lo descosido. Pero además esto es un llamado a las autoridades de Estados Unidos, sobre todo a los congresistas, que les gusta ser parejo con todo el mundo, porque hay congresistas que lo son. Y a Bernie Sanders tal vez le pone mente a estas cosas. Así le roban al ciudadano estadounidense. Una pareja, un matrimonio, una gringa con un nica, que fue nica porque ahora es cualquier cosa. Basura. Estamos hablando de un individuo que desgraciadamente nació aquí, que se llama, que lo quiero decir completo el nombre, espérame, me sé solo los 2 primeros nombres y el apellido, primer apellido, pero no el segundo. Se llama, ¿qué se hizo? Bueno, Javier Ramón Javier Meléndez. Este tipo se la da de inteligente, él se la pica así de analista, y que el geopolítica, y que sabe de esto, y que los congresistas tal cosa, y entonces, y aquí, y los babosos tranqueros que le hacen caso.
Tiene labia, sí tiene labia, pero ese tipo, si él es inteligente, entonces yo nací en el siglo XVI. Él es una lora que repite lo que oye de su jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de varios, porque ha trabajado para varios, lo han usado, pues, y de lo que oye de los asistentes, de los asistentes, de los asistentes de algunos políticos de Washington, pero no tiene pensamiento propio de ninguna clase. Repite. Y roba. Es un ladrón. Ratero. Javier Meléndez es un ratero. Así de sencillo. Lo vamos a demostrar. Vamos a ver. Lo que pasa es que ellos creen que todo lo hacen escondido. No, hombre. Si supieran cómo sabemos las cosas. Vale, pues. Entonces, este tipo se casó con una gringa que es tan delincuente como él y tan bruta como él. Se llama Deborah Ulmer, perdón. Esta es una mujer que la han formado como una agente y la han ido sembrando en distintos puestos y van disparando a ponerla en el Departamento de Estado en algún momento, en el Departamento de Defensa. En un momento lo van formando y le van dando tarea, alguna sucia y alguna no tan sucia, en distintos países. Todos sabemos cómo funciona eso. Puestecitos aquí, ahí la van probando y después ya la siembran. Y se buscó a este Javier Meléndez. A saber cómo se habrán conocido. Eso sí no me lo contó la muchacha, pero bueno, no importa. Entonces esta tipa, según la página del Instituto Nacional Demócrata, esta mujer se llama Deborah Ulmer. Es la directora regional de programas para América Latina y el Caribe. Tiene más de 20 años de experiencia, dice, en la gestión de diversos programas de asistencia a la democracia y derechos humanos. Ya con eso ya sabes a qué se dedica. Con solo que diga esa definición, ya sabes que es una gente que anda sembrando los intereses de los Estados Unidos en distintos eslabones de las sociedades donde trabaja. Honduras, Nicaragua, donde la manden. Ya se sabe en qué anda, pues. Los derechos humanos se transformaron en un instrumento de la política imperialista desde la época de Carter. Hace ya 45 años. Fue directora de Freedom House. Esto es interesante. Esta Freedom House fue la fundada por Eleanor Roosevelt. Tienen oficinas en 11 países, pero tienen programas en más de 100 países. ¿Verdad? Y es interesante porque fíjate que esta Freedom House mantiene yo no sé cómo lo hacen, pues, pero tienen contacto con los sistemas de satélite de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, nos vigilan y dizque para los eventos climatológicos, y ahí tienen exactamente cómo está Nicaragua, gracias a la información que le bajan los satélites. Por ejemplo, para el huracán Eta y el Iota, por ejemplo. Interesante, ¿eh? Entonces, esta Ulmer trabajó en el Instituto Nacional Demócrata, en el IND, desde 1996 hasta 2018. Y se centró en América Latina. También estuvo de subdirectora de los programas para África Meridional y Oriental. Así, mira dónde la han dado. Te fías, la hacen tener experiencia en distintos lugares y después la siembran. Así trabajan ellos. Estuvo en Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua. 12 años trabajando y viviendo en América Latina. Su aspiración es subsecretaria de Estado para Asuntos Interamericanos. Y entonces ahí saca pecho de Javier Meléndez. Y se cree que, pucha, ya estoy bien. Ya van a ver por qué saca pecho también. Entonces, fue directora de país de Honduras. Ahí hizo chanchada en la época de ¿cómo que se llama este tipo? El que está preso, hombre. Juan Orlando. En la época de Lobo. De ahí viene. Chanchada hizo esta mujer. Porque además se encargaba de garantizar el funcionamiento operativo de las bandas de narcotraficantes de la DEA que operan en el Caribe hondureño, pero que además
también han penetrado en la profundidad del territorio. La Ulmer se encargaba de eso. Y se la da la tipa, era así, de muy civilizada. Ella aparece ahí elegantísima en los eventos. Cualquiera diría, hermano. Quien no te conoce, que te compre. Sigo. Entonces, ahí en Guatemala se encargó, dice, de asesorar los procesos electorales. En Guatemala, por favor, un estado narco. Todo el mundo sabe que Guatemala es un estado fallido, un estado narco, donde han liquidado todo tipo de oposición política decente. Ya no te digo de izquierda, revolución, no, decente. La Ulmer. Ahí andaba. Anduvo también hasta en Palestina, fue. Pónganle cuidado a los palestinos. A los dominicanos, allá anduvo. Licenciada en Ciencias Políticas y Lenguas Modernas. Un título estrambótico, cualquier cosa. Trabajó en el Congreso, fue asistente de un congresista, de David Hobson. ¿Quién es Meléndez? El que se las pica, el analista geopolítico. Ese está como la influencer. Este es analista, experto, conoce las interioridades del poder en Estados Unidos. Por favor, hombre. Si usted ni siquiera llega a gente de primera clase, no llega. Lo tienen como lorito ahí repitiendo lo que le van diciendo. Mira, andate por aquí, esta es la información que tenés, que necesitamos que golpees por aquí. Eso es todo. No tiene pensamiento propio. Lo que sí sabe es robar. Él y la Ulmer, par de ladrones, rateros, eso sí saben hacer. Este Meléndez es el que adoptó como ahijado, digámosle, a Maradiaga, el otro ratero. Ese es narco también. Entonces, ¿y por qué? Pongan cuidado, este Maradiaga es baboso también. Bueno, siempre ha sido pendejo, pero bueno. Meléndez ha dicho en sus círculos íntimos, porque le han preguntado qué barbaridad, y vos, ¿por qué proteges tanto a Maradiaga? Entonces, en una oportunidad dijo, es que es lo suficientemente idiota para hacer lo que yo le digo. La puchica. Y es que es verdad, Maradiaga, hágale el estúpido que es. Solo me acuerdo de aquel video que ni lo pusimos al final por culpa de Byron Baltodano, ¿verdad? Cuando dice el baboso, está el huracán Mitch, hay que guardar agua, hay que almacenar agua, y está el huracán. Y el jefe de la defensa civil dice él, pero bueno. Entonces, así de bruto es Maradiaga. Entonces Meléndez por eso lo tiene, porque como no piensa, entonces repite lo que él le dice, y él repite lo que los otros lo dicen. Entonces una cadena de lorito la que hay. Bueno, entonces desde entonces empezaron a robar. ¿Se acuerdan que Taiwán le daba al gobierno de Bolaño y al gobierno de Alemán y a la Chamorro, le daba millones de dólares de libre disponibilidad? No les interesaba que gastaran, porque su objetivo era que mantuvieran el reconocimiento de Taiwán en la pelea para no permitir que China recupere soberanía sobre la isla. Entonces agarraban esos reales y hacían lo que querían. Una parte era en el Ministerio de Defensa, que manejaba aquel que se la da también de muy, muy pulcro, o sea, en guerra, me acuerdo. Nefasto ese tipo, pero bueno. Entonces ahí trabajaban Maradiaga y Meléndez. Maradiaga es el secretario general. Y da risa. Entonces Meléndez es el que manejaba todo. Trasladaba las instrucciones que le recibía de los servicios de inteligencia. Entonces, acuérdense que Maradiaga se casó con influencer, ¿verdad? ¿Te acuerdas que fue una boda faraónica y que llegaron no sé quién y que no sé cuánto? Eso lo pagó Taiwán. Le robaron los reales al pueblo de Taiwán. ¿En serio? Y entonces te acuerdas la influencer. Que ella dice que en Nicaragua esa es la más importante broadcaster. Ajá, dale pues. Y entonces la babosa esa quería ser diputada y entonces ¡pum! Renuncia.
porque era tan importante lo de Castro que iba a ser diputada, entonces renuncia. Y se quedó sin Beatriz y sin retrato. Pero bueno. Entonces, voy con Meléndez, ¿verdad? Es que tengo tantas cosas que decir, pero bueno. Entonces Meléndez, ¿verdad? Comenzó su trayectoria en los gobiernos somocistas con Bolaño, cuando lo nombran asesor del Ministerio de Defensa. Ahí estaba Maradiaga, estaba un primo de Maradiaga que se llama el falso coral, Carlos Francisco Arroyo Borges. O sea, y después hablan de nepotismo, ¿verdad? Ajá. Y estaba aquí Meléndez. Su nombre es Javier Ramón Meléndez Quiñones. ¿Qué será de Enrique Quiñones, po? Bueno, Javier Ramón Meléndez Quiñones, Monchito. Pero, puchica, hasta se parece, ¿verdad?, al don Ramón de Chespirito. Se da un aire, sí, hombre. Bueno, pero lo que pasa es que el Ramón de Chespirito es una persona buena. Este tipo es cualquier cosa. Bueno, entonces Monchito, su calificación era consultor en política y defensa nacional. Es que se ponen títulos así como para que uno diga, chocho, este más es bueno. O sea, para apantallarte, ¿me entendés? Bueno. Y encargado, oigan esto, es que del diseño metodológico y sistematización de los resultados esperados. ¿Qué significa eso? No significa nada. No dice nada, no hace nada. Simplemente pagarle por ser un agente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos para que esté incidiendo en las relaciones con el ejército de Nicaragua, que para eso servía ese Ministerio de Defensa. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, voy a dar ejemplos, ¿verdad? Esto lo publicó Javier Reyes, que en paz descanse en Trinchera. Le sacó toda la factura. Ahí están los pagos al falso coral, están los pagos a Meléndez, están los pagos al primo del falso coral, Carlos Arroyo. $2,000, $3,500. De ahí salió la beca en Harvard. Nadie sabe si es cierto, pero bueno, ahí le pagaban de los fondos chinos. Y Meléndez, ahí está la firma de él. No hay manera no, yo no fui solo, ¿sabes? Robando. El falso coral recibía un salario de los fondos del erario público de $3,500, siendo secretario general del Ministerio de Defensa, que luego serviera para que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Europa tuvieran un canal directo con el ejército de Nicaragua. Para eso servían. Y tenían de cachimbero a Meléndez para que se organizaran esas cosas. El cachimbero de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Nicaragua era Monchito. Javier Ramón Meléndez Quiñones. ¿Estamos claros? Entonces a Meléndez le pagaban $2,500 por asesor y otros $2,500 de los fondos de Taiwán. ¿Estamos claros? Pero bueno, entonces, al año de estar ahí, 2003 al 2004, se acaban los fondos de Taiwán, entonces se fue a fundar un ONG, porque tenía a su mujer en Honduras. Entonces la mujer le promete, yo te preocupé, mano, yo me encargo de vos. Y te voy a mandar todos los reales que querrás. Y así fue. Le cumplió en eso, le cumplió la mujer, ¿para qué? Entonces se fue a fundar un ONG, el Instituto, ¿cómo era que llamaba? Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Otro nombre de esos que no dicen nada. Pero es estrambótico, con palabras así como altisonantes. Entonces ya se sentía importante, le aparecía aquí, aparecía eso. Todo circunspecto. Hasta se cambió el look. Ya desde el Ministerio de Defensa, ya lo ves como ya con lente, y ahora hasta lo puso a dieta. Luego le dijo, está muy gordo, le dice, lo puso a dieta. Por ejemplo, pues. Pero bueno. Entonces empiezan a funcionar en el 2004 con estatutos y todo. ¿Ah? Y la mujer la nombran de directora país de Nicaragua en ese año, 2004. Estuvo del NDI, que son por sus siglas en inglés, del NDI,
directora de Nicaragua, durante 6 años, 2004-2010. Y van a oír en qué, cómo usaron los fondos del NDI para la democracia en Nicaragua, cómo los usaron la Ulmer y Meléndez. Ya van a escuchar. Por ejemplo, y además, fíjate, la mujer era la jefa del país, de la NDI, y Meléndez era su vocero. Hay un comunicado de 2001, por ejemplo. Antes de que la... Perdón, esto es antes de que la Ulmer llegara a Nicaragua. Ya Meléndez era el vocero del NDI. Y él habló de... O sea, el NDI sacó un comunicado y dice cualquier cosa en las elecciones de 2001... El contacto es fulano, es Monchito Meléndez. Monchón. ¿Cómo le dirán a los? No importa. Bueno. Entonces fue miembro del Consejo Asesor Regional para el Informe de Desarrollo Humano sobre Seguridad Ciudadana en Centroamérica. O sea, es que este fue el inventor de los famosos 200 pesos, ¿te acordás? Este es el primero que lo habla. Tipo 2010, por ahí. De ahí sale toda la prensa y todo lo demás a decir que a los sanitas nos pagaban 200 pesos por ir a una manifestación. Este es el inventor. Como a él le pagan por hacer todo eso, el que la usa se las imagina. Pero además, como considera que nosotros somos unos pobres miserables y con 200 pesos nos contentamos por un día, por ir a una marcha, entonces, o sea, es clasista, es un concepto clasista y además se refleja a sí mismo, pues, como sabe de que no hace nada, sino es por real, imagina que los demás hacen lo mismo. Este fue el inventor de los 200 pesos. ¿Ya? Entonces, la NED financiaba a este tipo y también la NDI. La NED, que es la famosa, la que fundó Reagan allá en los años de la guerra, en 83, por ahí. ¿Estamos claros? Y que además la NED era el principal financista de la prensa en los años 80. La NED. Bueno, el principal financista de Meléndez junto con la NDI era la NED. ¿No? ¿Estamos claros? Entonces, este tipo, en el organismo que él fundó por instrucciones, eso no lo hace de gratis, estuvo de director ahí, de presidente y no sé qué, hasta 2010. Y entonces de ahí dejó a una mujer, no me acuerdo cómo se llama, la Claudia Pineda, hombre. La dejó de directora y después la corrió y puso a su brother, a Maradiaga. Pero era la Claudia Pineda y la corrió Meléndez. Y después ya quedó el falso coral. Sigo. Entonces después, cuando aquí las cosas se le comienzan a poner difíciles a Meléndez porque ya lo tienen, ya lo tienen, me cata corto. Entonces el maestro pega la guinda, mano. Ya no tengo nada que hacer, ya me quemé. Ya todo el mundo sabe lo que hago. Ya no tengo donde robar. Y tipo 2010, 2011 fue para Honduras. Allá a cobijarse por la mujer que ya la habían trasladado para Honduras. Entonces allá le inventó su juguetito, expediente abierto. Y después armó otro juguetito. Todo esto al servicio... están operados en función de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ahora tiene un expediente público, entonces tiene oficinas en todos lados, financiado, ya te digo, con fondos del erario público de Estados Unidos, canalizados por estas fundaciones o directamente por los servicios de inteligencia. ¿En qué ha gastado estos reales? Bueno, ahora está en Washington este hombre, ¿verdad? En Washington. ¿En qué ha gastado los reales? Yo los voy a poner porque tenemos todo. Pero hoy solo vamos a hablar de 2 cositas. Va pues de 3. Pero otro día les cuento lo demás. Porque no me paso hablando mucho de Moncho. Fíjense, este hombre compró una casa. Fíjate bien, la mujer vivía en Nicaragua, después en Honduras. Pongan cuidado. En Gringolandia está, creo que de 2018, por ahí. Entonces, ahí se compraron una casa. A ver, en Estados Unidos las casas no te bajan, las casas, no los apartamentos, las casas no te bajan de $500,000. Y generalmente, o sea, necesitas
ser muy rico para tener en efectivo y pagar, sino todo el ciudadano común y corriente, clase media o no, lo que hace es una hipoteca y pasan décadas pagando eso, con unos intereses altísimos, lo normal. En Estados Unidos la inmensa mayoría de la población vive endeudada y asegura su nivel de vida a punta de deuda. Es difícil encontrarte gente normal y común que viva de sus ingresos y gaste lo que conforme a sus ingresos, sino que todo el mundo tarjetea, presta, etc. Entonces este tipo y su mujer compraron una casita en un lugar exclusivo de una ciudad que se llama Arlington, no la de Texas, la de Virginia, que queda en el Gran Washington, en la gran zona metropolitana de Washington. Y es la sede de 11, por lo menos 11 instituciones del Estado norteamericano, incluyendo el Pentágono. Y miren ustedes qué casualidad, la DEA. La DEA tiene sede en esa ciudad donde Meléndez y la mujer compraron esta casita. Es un rancho. Sí, es un ranchito, es chiquitito. No, eso no es muy... Le voy a dar la dirección. 1216 North Quantico Street, Virginia 22205. En Arlington, Virginia, que es una ciudad que la separa de Washington el río Potomac. La segunda ciudad más grande del área metropolitana de Washington. En Arlington viven más o menos 250,000 personas, el 60% es blanco, el 16% latino, el 9,5% asiático, el 8% negro. Y hay por lo menos 14 organismos federales que tienen sede en esta ciudad. Ya te dije, el Pentágono, ahí está la ciudad del Pentágono, le llaman además Ciudadela. Vale, pues. El Servicio de Seguridad Diplomática, ahí está. Una agencia que es la de Investigaciones Avanzadas de Defensa, conocida como DARPA, y la DEA, ahí está la DEA. Claro, el cartel de la DEA, ¿cómo no va a estar cerca ahí la Ulmer? Si no se encargaba la Ulmer de garantizar todo su trabajo ahí de los narcos en Honduras, tenía que estar cerca de sus patroncitos. Oigan, a 11 minutos de la DEA le queda a la Ulmer, o sea, rapidito se pone en la DEA. La casita, el ranchito este, cuesta $1,070,732. Ya la pagó. No debe un centavo, ya la pagó. El terreno es de 650 metros cuadrados. El terreno. La parte construida de la casa es de 200 metros cuadrados. Y está ubicada en una zona exclusiva llamada Rose Park, en la Rosaleda del Parque Bonner de Arlington, Virginia. ¿Estamos claros? No estamos hablando que el banco es el dueño y que ellos están pagando. No, ya la pagaron. $1,100,000 para redondear. Ahí están las fotos de la casita. Por dentro, ¿no? Por fuera también. Es un rancho. Sí, pobrecito. Y hay piso de tierra, letrina. Y eso cuando a veces se le llena la letrina y tienen que ir ahí al monte. Un rancho. Lo normal es pasar 30 años pagando una casa. Lo normal. Da una prima que son $250,000 y después te quedas pagando. Y el interés, no creas que es bajito. ¿Cuánto podría, digamos, esa casa así, en ese valor? Calculando, pues, a ver, si vos llegás ahí y el banco te califica si tenés los ingresos suficientes para pagarle, ¿verdad? Suponete que calificás, pagaría mensual $3,300 mensuales para la hipoteca. $994 en seguro de muerte y en impuestos de la propiedad. Y $247 en el seguro de la vivienda.
$4.500, $4.600 mensuales. ¿Cuánto necesita ganar para poder pagar una hipoteca así? Pero estos no se preocupan por eso, ya la pagaron. Eso es en Virginia. Ahí viven. Pero es que tienen 2 casas aquí. 2 ranchitos. Tienen un rancho en la estancia de Santo Domingo. Ya la pagaron. Y ustedes y yo, bueno, la mayoría de nosotros sabemos, el que vive en las estancias de Santo Domingo es uno o el primero o el segundo sitio donde vive la gente más pudiente de Nicaragua. Eso es que allá en la Sierrita. Es exclusivo, ahí hay un valladar para poder entrar ahí. En una manzana hay 4 o 5 casas. Así de grandes son. Conozco la zona. ¿Ya? Entonces, la casita, el ranchito de Meléndez, de Javier Ramón o de Ramón Javier Meléndez Quiñones y de la Ulmer, el ranchito está en la calle Zaragoza, de la entrada principal, una cuadra al oeste para abajo, 2 cuadras al sur y una cuadra al oeste de nuevo. Casa número 53B, lote número 53. Ya la están vendiendo la casa, no son babosos, porque como ya los descubrimos, entonces aquí hay Procuraduría General de la República, por favor, impidan que estos delincuentes se lleven los reales de esa casa. Esa casa debe pertenecer al Estado. Ya les di los datos. La están vendiendo en $800,000. ¿Cuánto habrán pagado por ella? $800,000. Fíjate, pongan cuidado. 1.100.000 les costó la de Washington. Dicen ellos que 800,000 pide por la de Managua, la primera, porque hay varias. Está hablando de $2 millones. ¿De dónde sacan este par de inútiles $2 millones? Y además mantener esas casas, una casa de esas dimensiones, cuesta muchísimo dinero en energía eléctrica, en agua potable, en impuestos, en mantenimiento, que las paredes, además los jardines, la piscina y demás. ¿De dónde sacan este par de delincuentes para poderlas mantener? Van a hacer de su trabajo honrado. Seamos serios. De los fondos de la NDI, de los fondos de la NED, que se supone es para la lucha por la democracia en Nicaragua contra la dictadura. Todas esas babosadas que te dicen, se los roban ellos, babosos. Ustedes de babosos ahí, implorándole a los chamorros que les den reales. Y esto dándose la gran vida. El falso coral viajando, que va a Suiza, que va a Los Ángeles, todo se lo pagan. Y este par ya tienen 2. Espérate, me falta otra. Sí, me da tiempo. Vamos. Entonces, a ver. Suponete que en Nicaragua, si lo hubiera comprado al crédito. ¿Ah? Hombre. Aquí la tasa de interés en Nicaragua anda por el 14%, ¿viste? Tendrían que pagar como $7,000 mensuales si la hubieran comprado al crédito. Pero es que la compraron cash. A su nombre. ¿De dónde sacaron los reales, baboso? Bueno. Tienen otra casa ahí mismo, en Estancias de Santo Domingo. Ahí pusieron a vivir a un primito. Se llama Leonardo Labarca Quiñones. Primo hermano de Javier Ramón Meléndez Quiñones. Pero la casa es de ellos. Pero es más chiquita, es un ranchito más chiquito. Ya. O sea, como es el primo pobre, entonces la chiquita para el primo pobre y la grande para ellos. En serio, si esto es en serio. Y entonces a este lo puso a trabajar de cachimbero para canalizarle los fondos que se va robando. La Ulmer y él. Lo pusieron de cachimbero ahí en una fundación que se llama Voces de Libertad. Y también trabaja ahí con el falso coral en la otra. Todo es para garantizar el flujo de dinero para ellos. O sea, es una red de delincuentes
que le roban al ciudadano estadounidense. Le roban de la manera más descarada. Bernie Sanders debería ponerle mente a esto, o cualquiera de los congresistas medio decentes que hay ahí, investiguen a Meléndez y a la Ulmer. La Ulmer es una funcionaria. Entonces, investiguen a estos dos delincuentes. Miren todos los reales que le han robado a los contribuyentes estadounidenses, que se supone que están financiando la lucha por la democracia y la libertad en Nicaragua. ¡Mentira! Pagando 2 mansiones en la estancia de Santo Domingo, otra en Washington. Y espérate, ¿qué falta? Repito, Moncho y la Muller, la Ulmer, perdón, es que me confundo con Mula, ¿me entendés? Y la Ulmer son dueños, no es que están pagándola, son dueños de una mansión en Arlington, Virginia, y de 2 mansiones en la estancia de Santo Domingo. Y yo le hago un exhorto a la Procuraduría General de la República. Investiguen e incauten esas 2 propiedades. Un par de rateros, traidores. Uno de ellos traidor a la patria, la otra es un agente. Él también, pues, pero bueno. Entonces, ¿qué falta aquí? Tienen otra casita, un ranchito. O sea, ¿cómo es que le llaman cuando vas a la playa vos? No es choza, ¿cómo es que le llaman? Bueno, ahí me olvidó que la ponen de palma en unos palitos, entonces vas a pasar ahí la tarde. ¿Cómo es que se llama? Bueno, no importa, dale ya. Entonces tienen uno así ahí en San Juan del Sur. Otro ya te cuento los detalles, ¿sí? Y espérate, si falta. Esas cuentas bancarias que las tenían, que los reales los sacaron los curas. Algunas de ellas son de ellos. Que le llegaron a sacar, la policía se dio cuenta. Le pegaron el pitazo a la policía. Empezó a investigar. Y los curas estaban sacando reales de estos y de otros parecidos. Otro ya te cuento. Y entonces, y ahí los tenían guardados los curas. En sacos, en bolsas de basura. Millones de Córdoba y centenares de miles de dólares. Pues también de este. Tienen cuentas, tienen sociedades mercantiles, tienen en paraísos fiscales. Par de delincuentes, babosos, tranqueros, háganse caso, hombre. Mejor pónganse a trabajar de albañiles, lo que sea, no anden sirviendo este par de babosos que a costillas de ustedes, viejos, viven bien. Y vos te baboso. Hombre, háganse caso, hombre. Ya renegaron de su patria, se pusieron al servicio de una potencia extranjera. Ya suficientes cantidades han hecho ahora. Por lo menos no sean pendejos, no le anden sirviendo a estos 2. Y al otro, el falso coral. No, hombre. Esto es para empezar, ¿viste? Así que te doy un consejo, Moncho Meléndez. Calladito. Porque lo que te tenemos es bastante. Es mejor calladito. Chitón. Busca Operación Cuzuco. Porque tenés un techo, hermano. Bueno, hermano, no, qué vergüenza decirle, hermano. Bácala, ¿no? Dale ya después. Seguimos el miércoles, son las 8 de la mañana. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés,
altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.